Hoy les voy a hablar sobre el proceso para obtener la velocidad de traslación y rotación de la Tierra. Para eso me voy a centrar un poco en explicar los elementos de una elipse y después pasamos a calcular dichas velocidades. ¿Por qué voy a explicar los elementos de una elipse? Porque nosotros ya vimos que de acuerdo con la primera ley de Kepler, todos los planetas se mueven en una órbita elíptica. Entonces acá es necesario saber un poquitico algo más sobre la elipse. ¿Cuáles son los elementos de una elipse? Bueno, acá la tenemos dibujada. Los elementos de una elipse son, primero, los focos. En este caso tenemos dos focos, F de coordenadas C0 y F' de coordenadas menos C0. Segundo elemento, los vértices. Los vértices en este caso van a ser A de coordenadas A0 y A' de coordenadas menos A0. El tercer elemento son los radios vectores. Los radios vectores en nuestro caso son PF', o sea, la recta que une un foco con cualquier punto de la elipse. En este caso sería PF' y PF. El cuarto elemento, bueno, son vectores, segmentos. El cuarto elemento es la distancia focal. Su nombre lo dice, distancia focal, o sea, la distancia que hay entre los dos focos. En este caso sería la distancia que hay entre F y F', que en este caso equivale a 2C. El quinto elemento es el eje mayor. El eje mayor en nuestro caso sería lo que hay desde A' hasta A. Desde A' hasta A, y eso equivale a 2A. El sexto elemento es el eje menor. El eje menor sería esta distancia, lo que hay entre B y B', y como las coordenadas son 0B y 0 menos B, esa distancia equivale a 2B. Aquí hay una característica especial y es, si nosotros ya vimos que esto es el semieje focal, C, y este es el semieje menor, B. Pero si yo uno estos dos puntos, B con el foco, al aplicar Pitágoras, aquí tenemos un triángulo rectángulo, aplicando Pitágoras, diremos que A al cuadrado va a ser igual a B al cuadrado más C al cuadrado. El octavo elemento se llama la excentricidad. La excentricidad. ¿Cómo se define la excentricidad? Se define, bueno, primero se representa con la letra E y se define como el cociente que hay entre la semidistancia focal sobre el semieje mayor. Semieje mayor. ¿Cuál es la semidistancia focal? La semidistancia focal en la gráfica es C. ¿Y cuál es el semieje mayor? El semieje mayor es A. O sea que la excentricidad la hallamos dividiendo a C entre A, con unas condiciones.
de que C siempre tiene que ser menor o igual que A. Lógico, lo vemos en la gráfica. C no puede ser mayor que A. A es el vértice, luego C, que es el foco, tiene que estar a menor distancia. Y la excentricidad tiene que ser menor que 1 y mayor que 0. Pero vamos a analizar varias cosas. Primero, que cuando C es igual a 0, cuando C es igual a 0, o sea que el foco está aquí en la mitad, es porque B es igual a A. Y si B es igual a A, entonces la excentricidad nos vale 0, por lo tanto estamos hablando de una circunferencia. Y cuando C es igual a A, o sea que el foco está en un vértice y B vale 0, entonces la excentricidad es igual a 1 y estamos hablando de una línea recta. ¿Qué más podemos averiguar acá? Podemos averiguar la ecuación o recordar la ecuación general de una elipse, y esa ecuación general viene dada por ax al cuadrado más by al cuadrado más cx más dy más e igual a 0, donde A y B deben tener el mismo signo. Pero también vamos a ver cuál es la ecuación reducida de la parábola. La ecuación reducida de la parábola, sino de la elipse. La ecuación reducida es x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. ¿Por qué hago todo este recorderis? Porque para poder demostrar la velocidad de traslación y rotación de la Tierra, vamos a decir que la excentricidad de esa elipse que está recorriendo la Tierra se acerca a 0. O sea que vamos a decir como si la Tierra recorriera una circunferencia. Y con base en esto nosotros podemos calcular matemáticamente la velocidad de traslación y rotación de la Tierra. Bueno, vamos a ver la velocidad de traslación y la velocidad de rotación. Voy a hacer acá como un paralelo. Recordemos que la traslación es la que está haciendo el planeta alrededor del Sol. Y esa distancia media al Sol es de 1,5 por 10 a la 8 kilómetros, que es lo que equivale a una unidad astronómica, que haciendo el factor de conversión sería 1,5 por 10 a la 11 metros. Y que para recorrer esa órbita gasta 365,2422 días. Como es el tiempo que gasta en dar esa órbita, lo llamamos el periodo. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Hacemos el factor de conversión. Los 365,2422 días lo pasamos a segundos. Un día tiene 24 horas y una hora tiene 3,6 por 10 a la 3 segundos, y eso me da un periodo de 3,15569 por 10 a la 7 segundos. Acabo de explicarles acá que la excentricidad de la órbita que recorre la Tierra se acerca a 0. O sea que estamos hablando como si recorriera una circunferencia, como si la recorriera. Por eso dibujé aquí una circunferencia. Y recordando lo del movimiento circular uniforme, recordemos que la velocidad con que se mueve un cuerpo en un movimiento circular uniforme es una velocidad lineal o tangencial, va tangente a la trayectoria. Y recordemos que hay una velocidad angular que es el ángulo sobre el tiempo.
y que si el ángulo son 360 grados, esos 360 grados lo escribimos como 2pi, y el tiempo, como es lo que gasta en dar una vuelta, lo escribimos como periodo. También vimos el año pasado que la velocidad lineal se expresa en función de la velocidad angular. ¿Como quién? Como la velocidad angular por el radio. Entonces, reemplazando esta ecuación acá, nos quedará que la velocidad lineal es igual, a cambio de W, escribimos 2pi sobre periodo por el radio. Y reemplazando los valores, nos quedará velocidad lineal igual a 2 por 3,1416, constante, por el radio, lo tenemos acá, nos lo dio el problema, 1,5 por 10 a la 11 metros, sobre el periodo que nos dio, haciendo el factor de conversión, 3,15569 por 10 a la 7 segundos. Y haciendo las operaciones, este numerador nos da 9,4248 por 10 a la 11 metros sobre 3,15569 por 10 a la 7 segundos. Y al dividir esa velocidad nos da 29.865,95 metros sobre segundo. Una alta velocidad. En un segundo recorre casi 30.000 metros. 30.000 metros son aproximadamente 30 kilómetros en un segundo. Es una velocidad muy alta, no la notamos. Pues ojalá Dios quiera que nunca ocurra nada, porque nosotros sabemos que con una velocidad tan alta pues desapareceríamos. Miremos lo de rotación, la velocidad para la rotación. La de rotación es la que hace la Tierra sobre su propio eje. Recordemos que el radio de la Tierra es 6,4 por 10 a la 6 metros y que esa rotación la hace en 24 horas. Hacemos el factor de conversión y 24 horas equivale a 86.400 segundos. Como es un movimiento uniforme, recordemos que en un movimiento uniforme la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo y que la distancia es el perímetro de la circunferencia. Ese perímetro de la circunferencia es 2pi por radio y el tiempo es el periodo. Entonces aquí vamos a reemplazar 2 por pi, que vale 3,1416, por el radio, que es 6,4 por 10 a la 6 metros, sobre el periodo, que son 86.400 segundos. Efectuando esa operación nos da 40,21248 el numerador por 10 a la 6 metros dividido 86.400 segundos. Y al dividir nos da 4,65422 por 10 a la 2 metros sobre segundo. Quitando esta potencia de 10 nos da una velocidad de 465,422 metros sobre segundo. En un segundo la Tierra está recorriendo 465,42 metros. Esto ocurre en el Ecuador, pero cuando ya esta velocidad cambia de acuerdo a las latitudes. Entonces, si nosotros tomamos, por ejemplo, una latitud de 60 grados, su velocidad es de, 850
kilómetros sobre hora. Esta velocidad de 465,422 metros sobre segundo equivale a 1.675 kilómetros sobre hora. Si comparamos, es mayor la velocidad en el Ecuador que en cualquier punto de acuerdo a la latitud. Esto es lo que determina en varios países y en varias regiones la duración del día y de la noche. Por ejemplo, en los polos la velocidad es nula y por eso es que ahí el día dura 6 meses y la noche también dura 6 meses. En esta parte de la traslación, recuerden que cuando el planeta está más cerca al perihelio, su velocidad es mayor. Entonces la velocidad de la Tierra en el perihelio, o sea, el sitio más cerca al Sol, es de 30,75 kilómetros sobre segundo. Y en el afelio, que es el punto más lejos del Sol, la velocidad es de 28,760 metros sobre segundo. Hay muchas más velocidades. Por ejemplo, hay una velocidad de la rotación galáctica y esa velocidad es de 810.000 kilómetros sobre hora. El Sol tarda 200 millones de años en la traslación, pues está a 27.000 años luz del centro de la galaxia. Espero hayan entendido este tema, les sirva para su vida. Gracias por ver mis videos. Dios los bendiga.